Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Como usted sabe, desde hace ya algunas semanas hemos iniciado una serie de programas, de entrevistas, de conversaciones con los personajes de la vida pública nacional que abiertamente han dicho: yo aspiro a ser presidente de la República o presidente de la República Femenina, en el caso de Josefina Vázquez Mota. Y han estado en esta mesa precisamente Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, y esta noche tenemos el gusto de recibir a Marcelo Ebrard. Marcelo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno que estás con Gracias por invitarnos. Marcelo Ebrard, como usted sabe, es una persona que milita en el PRD, es una persona que además ha tenido una gestión ya de 5 años al frente del gobierno del Distrito Federal, y él ha dicho: yo creo tener, digamos, los méritos para ser presidente de la República, y de eso vamos a hablar. Pero es imposible tener al jefe de gobierno del Distrito Federal en esta mesa y no preguntarle sobre cómo ve su gestión, que además su gestión es de alguna manera la plataforma fáctica de lo que ha logrado en su gestión, en su administración en el Distrito Federal, para poder decir: yo ambiciono a ser presidente de la República. Entonces comenzaríamos por ahí. ¿Cómo va esta ciudad, Marcelo? Bueno, déjame hacerte un resumen. Siempre los resúmenes pueden ser malos, entonces es un riesgo que hay que correr. Pero yo te diría, bueno, primero nos propusimos que la ciudad estuviese al margen de la tendencia nacional en materia de inseguridad. Entonces hoy nuestros indicadores en la ciudad nos dicen: bueno, estamos ligeramente un poquito abajo de lo que teníamos en 2006. No en todos los delitos, pero de manera agregada. Y bueno, hemos hecho muchos programas, no voy a decir todos. Usar la tecnología, tenemos casi ya 11,000 cámaras en la ciudad, es un sistema bastante complejo. Y yo diría que ha mejorado mucho el seguimiento y la investigación de delitos que nos preocupan mucho, como el secuestro, el robo de vehículo. Robo de vehículo andamos en promedios de alrededor de 60, cuando llegamos a tener el doble. 120. 120, en fin, ¿no? Entonces yo diría que en ese primer objetivo estamos en la ruta. El segundo objetivo que nos propusimos fue hacer crecer el sistema de bienestar social de la ciudad, que es un sistema que ahora tiene un solo padrón, sabes a qué familia estás atendiendo y qué cosas te hacen falta todavía para que tengas un sistema completo. ¿En qué hemos invertido más? En educación, yo diría en los últimos 5 años. Estamos apoyando a 200,000 jóvenes, casi toda una generación completa en educación media superior, escuelas públicas. Digitalizamos todas las escuelas públicas ya, estamos en 97% ya de avance. Y bueno, vamos a seguir invirtiendo en esa misma línea. El otro objetivo que nos propusimos es cambiar la movilidad y el espacio público lo más posible en la ciudad. Movilidad, ¿por qué? Porque tienes una ciudad con 3,5 millones de vehículos, tienes cada vez más movimientos a más largas distancias. Entonces ahí invertimos en una nueva línea del metro, lo que ha sido el crecimiento del Metrobús. En fin, cambiamos 70,000 taxis que estaban ya muy mal. Ahora introdujimos lo de las bicicletas, que es un sistema de transporte público complementario, si quieres. Hay 24,000 usuarios. Y bueno, se ha hecho un esfuerzo muy grande en lo que tiene que ver con movilidad. La idea es que tengas cada vez un transporte público mejor en la ciudad. Hemos retirado como 4,300 microbuses. En su lugar ahora hay autobuses. No solo Metrobús, hay otras iniciativas. Bueno, el otro tema que nos propusimos es acelerar el cambio de la economía de la ciudad. Hacia una economía de servicios, Más de conocimiento, diría yo, que no es fácil, ¿eh? No. Entonces... Ahora, en este asunto de, digamos, cambiar la economía del país, de la Ciudad de México, empujarla hacia la economía del conocimiento, y en relación con lo que decías hace un momento de la importancia de la educación en la ciudad, hay una institución que depende de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, que es la Universidad de la Ciudad de México. La Autónoma. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y ahí me parece que habría que cuestionar cuál es el modelo educativo y si, digamos, esta forma en que está trazada la idea de la universidad, por ejemplo, en ausencia de un examen de admisión y de que uno entre
pues por un sorteo, sin ningún requisito de mérito, y que ya después de varios años de haber sido fundada, pues el desempeño y los resultados, pues para decirlo amablemente, dejan mucho que desear. Ahí habría mucho que cuestionar del énfasis pues de la educación, y sobre todo la educación superior en la Ciudad de México, de acuerdo a los asuntos en donde el gobierno de la Ciudad de México tiene una responsabilidad directa. Bueno, yo te diría que nosotros hemos hecho una inversión en educación que ha crecido como 5 o 6 veces, tanto por el apoyo económico a toda una generación, con independencia de la institución de la que se trate, ¿no? Hablamos de la Universidad Nacional, del Politécnico, en fin, muchas instituciones. La apuesta ahí fue, y creo que fue acertada, es el programa más grande de este gobierno, ha sido reducir la tasa de deserción aceleradamente, porque entonces si no puedes tener los promedios de escolaridad que quieres, ¿no? Deberíamos ya estar cerca de 12 años de escolaridad y apenas vamos a llegar a 11, entonces por eso hicimos ese esfuerzo. Ahí la tasa de deserción se bajó de 23 a 6, según el último reporte de la Universidad Nacional. La digitalización también fue un esfuerzo muy relevante de toda la infraestructura pública, ¿no? Básica, media superior y superior. En el caso de la Universidad Autónoma, más o menos estás hablando de 10,000 estudiantes. Fue creada pues hace una década, un poquito menos, no tenía 10,000 entonces. Y yo simpatizo mucho con los proyectos de reforma que ha presentado la actual rectora, que tienen que ver con lo que tú dices. Primero, elevar el número de egresados. Segundo, introducir estándares de calidad que son muy relevantes. Exámenes, en fin. No ha sido sencillo, pero yo confío en que ese esfuerzo que ella ahora, con apoyo de una parte importante del Consejo Universitario, lleva a cabo, tenga éxito. ¿Cuál es el modelo que debes tener? Pues una educación pública de calidad. Es el objetivo final. Entonces, me parece que ha avanzado bastante y espero que tenga éxito en ese proyecto de reforma que ella encabeza. Por lo que hace al conjunto de la educación superior en la ciudad, apenas iniciamos varias iniciativas, muchas con la Universidad Nacional, el Politécnico, que tienen que ver con qué, cómo vinculamos la investigación científica con el desarrollo tecnológico. Entonces, cuando llegamos al gobierno de la ciudad, pregunté, bueno, ¿y cuántas patentes tenemos otorgadas? Teníamos 61 como ciudad. El país en su Es decir, las distintas instituciones de investigación. todo lo que se produce aquí, digamos, ¿no? 61 otorgadas patentes. en el año 2006. Ajá. El promedio nacional se ha movido en una banda que va entre 400 y 600 las últimas 3 décadas. Estamos en una especie de estancamiento. Bueno, entonces lo que hicimos fue armar una agenda tecnológica, es decir, qué necesita la ciudad en los próximos años. Va desde energía solar hasta dispositivos para recuperar el agua, o cómo puedes manejar tu drenaje con un sistema automatizado, cosas de este tipo. Y se han financiado un buen número de proyectos. Este año es muy probable que lleguemos a más de 100 patentes, solo las financiadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología, pero el chiste es que tengan una aplicación tecnológica relevante. Bueno, pero es un buen medidor de cuánta ¿De dónde investigación aplicada se está haciendo. Porque si no elevamos la capacidad de innovación en la ciudad, pues va a ser muy difícil que lo hagas en otra parte. Entonces hemos trabajado mucho en eso, con, creo yo, buenos resultados. Claro que hay que perseverar, ¿no? No quiere decir que ya llegaste a la meta, pero bueno, tienes una tendencia interesante. Y luego aprovechar las ventajas comparativas de la economía de la ciudad. Déjame darte una. La mayor producción científica en la ciudad se da en medicina, en biomédicas. Por mucho, quizá más del 50%, si no mal recuerdo. Con esos medidores, digamos, de lo que son publicaciones científicas. Entonces, claramente tienes una ventaja comparativa ahí relevante. Curiosamente, en el mercado norteamericano, la demanda agregada respecto a esto es la que está creciendo más en valor. Sí. Y se espera o se estima que así sigue siendo. Entonces, ahora hicimos el primer encuentro entre las instituciones mexicanas públicas y privadas que pueden ofrecer servicios de calidad con las aseguradoras en Estados Unidos para participar en ese mercado. Eso te llevaría a otro tipo de economía, es un valor agregado muy distinto. Curiosamente, en el seguro de desempleo que tenemos aquí,
una de las ventajas que tienes es que sabes quién está desempleado. Entonces, de los que tienen profesión terminada, solo el 2% es de biomédicas. En cambio, de administrativas es casi un tercio. Entonces, cuando hablamos de ciudad del conocimiento, dices, bueno, vamos a hacer crecer tu ventaja comparativa respecto a no solo al resto del país, sino al exterior, ¿no? Ahora, la Ciudad de México ha sido y es siempre como la punta de lanza de muchos de los cambios del país. Sí. Por su nivel educativo, por las condiciones de infraestructura. Simplemente estamos hablando de una ciudad que busca una vocación en el conocimiento, cuando pues, hay entidades del país que ni remotamente podrían pensar en esto. Porque no tienen infraestructura, claro. Y eso, claro, y eso tiene pros y también tiene contras, en el sentido de que las demandas de la ciudadanía son demandas de última generación, para no ponerle número a la generación. Entonces hace que tengas, digamos, a los más alertas, probablemente la ciudadanía nacional, los tengas aquí. ¿Cómo se administra eso? Porque me imagino que de pronto pues, te desfasas de tu colega gobernador de cierto estado en el sureste del país, ¿no? Bueno, mira, la Ciudad de México es una ciudad muy compleja. Como tú lo planteas, el número y densidad de las demandas que se presentan hace que la labor del gobierno sea cada vez más compleja, más complicada. Vaya, creo que eso es una virtud para la ciudad, pero es una complejidad para el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ha habido muchos mecanismos que han ido evolucionando de participación de intereses encontrados. Cómo arbitrar intereses que pueden ser opuestos, que ocurren todo el tiempo. Pues solo por ponerte un ejemplo ahora, ¿no? Si vamos a hacer la línea del Metrobús que conecta el aeropuerto con centro histórico, que en la ciudad tú llegas al aeropuerto, quieres ir al centro histórico, es muy complejo. Sí. Tienes que subir un taxi a ver qué haces. Es muy caro y toma mucho tiempo. Bueno, entonces se va a conectar. Entonces, evidentemente, en las calles donde pasa el Metrobús, pues ya no vas a poder tener el uso que tienes ahora. Es decir, vehículos que se estacionan y eso. Entonces hay resistencias. Entonces, tienes que tener mecanismos de, digamos, de arbitraje, por decirlo así. Por otro lado, otro caso sería, por ejemplo, lo que ocurrió en la calle de Madero, ¿no? Cuando se hizo peatonal. Y así. Entonces, casi todas las decisiones de gobierno pasan por un proceso pues bastante intenso, no siempre satisfactorio para todos, de negociación y... Ahora, hay una serie de instrumentos institucionales que se han ido diseñando, unos funcionan muy bien, otros no tanto, ¿no? Tendremos que perfeccionarlos. Pero bueno, pues ese es exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? Tener una... Ahora, dentro de esa complejidad hay necesariamente valores contrapuestos que están todo el tiempo en la mesa de quien toma decisiones. Uno de ellos que tiene que ver con esto que mencionabas hace un momento, que tiene que ver con la agilidad para moverse dentro de la ciudad, esto de la movilidad. Y aquí creo que yo percibiría, digamos, una visión en donde parece haber una apuesta simultánea tanto al transporte público, en donde me parece muy evidente que ha habido una apuesta al transporte público en esta gestión, pero también una apuesta por las vías para los transportes privados, los coches, digamos, estas vías elevadas que han recibido muchas críticas, como si fuera una postura incompatible con la anterior. Yo te diría, no, lo hemos reflexionado muchísimo. Bueno, tu primera decisión es en dónde inviertes los recursos. Entonces, partamos de que tienes una situación fiscal, por cierto, la ciudad cada vez más apretada. ¿Por qué cada vez más apretada? Porque lo que aportas respecto a lo que recibes cada vez es más deficitario, vamos a decirlo así. Bueno, entonces, si tienes recursos escasos, ¿en qué los metes? Entonces dijimos, bueno, vamos a la línea del metro. La línea del metro es un esfuerzo tremendo para la ciudad. De hecho, en ninguna parte del mundo lo haces esencialmente como un esfuerzo local. Por lo regular es un esfuerzo más nacional o combinado, ¿no? Bueno, entonces la línea del metro, para darte una idea, va a costar 19,000 millones. Y es el servicio de transporte público más barato. Bueno, entonces Metrobús pues es una apuesta similar, aunque con componentes diferentes, porque participan los ex conductores de los microbuses. En fin, es una mezcla. Bueno, pero sigue siendo la apuesta del transporte público, ¿no? Ahora, ¿quién es el segundo piso? Segundo piso, ¿qué es lo que tienes?
tienes un tramo que se hizo en el Estado de México y tienes otro tramo que se hizo dentro de la Ciudad de México, que son 8 kilómetros. En una zona, vamos a decir, poniente, que es donde tienes el segundo foco o punto de atracción de empleo. El primero es la delegación Cuauhtémoc y después sigue Álvaro Obregón, Coajimalpa. Bueno, entonces, la infraestructura que comunica esto se hizo en los años 60. Y tienes un tramo, subes, bajas, finalmente no está terminado la obra. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? El principal usuario del periférico es el que va en autobús, en la lateral. Son 380,000 diarios. Pero nadie los ve, son como invisibles, porque se parte del supuesto de que está bien que vayan por la lateral. Entonces hacen 2.5 a 3 veces más que lo que hace cualquier persona en vehículo. Y ahí van por la lateral. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Tú dices, bueno, ¿se debe o no se debe terminar el segundo piso? Bueno, pues todo te llevaría a que sí, por las razones que expuse. Tu pregunta es, ¿lo va a pagar? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagas con deuda? Finalmente todos lo pagaríamos. ¿O con recursos públicos? No tendrías que escoger entre el metro o un tramo de los segundos pisos. Entonces hagámoslo con inversión privada. Muy bien. Segundo, ¿cuál sería el bien público asociado a esto? Que vamos a poder bajar esos autobuses al carril del lado derecho de digamos, la parte central del periférico. Con lo cual suponemos vamos a ahorrar quizás la mitad del tiempo de quienes van en ese servicio de transporte público. Lo mismo pasa con la conexión Luis Cabrera a Santa Fe. Vamos a tener un servicio express público. Es decir, el argumento es que, aunque en apariencia sea un estímulo al transporte privado, también, con eso lleva un beneficio también al transporte público. Tratas de vincularlo al transporte público, si no, no tendría mucho. Ahora hay quien dice, algunos urbanistas que dicen, bueno, estas nuevas vías para el transporte básicamente de automóviles, pues lo que hacen es alentar que haya más gente que tenga automóviles. Bueno, no hay forma de hacer, mientras más grande se haga la avenida para los coches, pues más coches lo van a llenar. Bueno, pero ese argumento te llevarías a no hacer ninguna obra vial. Finalmente, entonces tampoco habríamos hecho circuito, digamos, llevado a su extremo. Sí. Y el problema que tienes es que la ciudad está perdiendo competitividad de manera importante desde el punto de vista agregado. Y desde el punto de vista de las personas que hacen ese recorrido diario, sea en vehículo o en autobús, cada vez inviertes más tiempo. Entonces no pareciera haber un razonamiento contundente, cuando menos me parece a mí, para no hacerlo. Menos cuando ya tienes tramos. Claro. Sería como absurdo. Que tengas ahí una cosa ahí con unos huecos. Tienes 8 kilómetros, dices, bueno, pues ya termínalo, ¿no? Finalmente que tenga la productividad mayor. Lo que estamos tratando es de asociarlo a una mejora en el transporte público para que sea competitivo con el transporte particular. Hoy en el periférico realmente no tienes una alternativa. No. Digo, si te vas por la lateral, pues ya sabes que vas a hacer 3 horas o 2 o no sé. Si tienes un servicio que vaya por el periférico, que sea competitivo en tiempos, me parece que tiene sentido, porque entonces sí puede ser una buena alternativa para quien va en autobús y para quien va en vehículo, ¿no? Eventualmente. Digamos un poco lo que se ha tratado de hacer con el Metrobús, que lo que haces es compite el tiempo, ¿no? Sí. Por tiempos. Tienes algunas incomodidades. Desde luego un vehículo donde tú llevas tu música, es tu vehículo, etcétera, siempre va a ser más cómodo. Pero al final vas a tener que elegir si prefieres eso o te vas a hacer por una vía más rápida. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, tenemos que hacer un corte. Sí, claro. Se nos fue, podríamos quedarnos aquí platicando de la ciudad muchísimo tiempo, pero hay otros dos bloques y nos interesa llegar a hablar de la visión de Marcelo Ebrard sobre la presidencia de la República. Así es que vamos a un corte y regresamos aquí a platicar con Marcelo Ebrard. Bueno, seguimos hablando con Marcelo Ebrard. Estábamos hablando hace un momento de la Ciudad de México. Y como verán, Marcelo Ebrard tiene una corbata amarilla esta noche, que es, digamos, el símbolo del PRD, el color del PRD. ¿Qué significa en estos momentos para ti
el PRD, la izquierda, de qué manera se puede insertar en el debate, no solamente de la Ciudad de México, que tiene una perspectiva muy distinta de la que está en otros lugares del país. ¿Qué puede decirle la izquierda al país en estos momentos? ¿Cómo podría, se necesita redefinir, actualizar? A ver, yo creo que se puede decir mucho si ves lo que ha sido la gobernanza de la ciudad estos 14 años. O sea, al final del día, ¿qué tienes? Pues tienes mejores resultados de seguridad que ningún otro estado. Quiero decir, con la problemática que tiene la ciudad, porque obviamente hay estados, no sé, más pequeños, etcétera. Pero me refiero que creo que se ha hecho una buena gestión, no digo de mi gobierno, sino de todo un trabajo que se ha venido haciendo, que es lo que tú me estás preguntando. Hay una creación de un sistema perfectible, pero importante, de bienestar social, sin duda, financiado, con finanzas equilibradas. Hay cosas que faltan, pero el acceso a salud, educación, yo creo que es muy superior al que tienes en promedio. No solo por los 14 años, pero de manera importante. Sí. ¿No? Adultos mayores, los jóvenes en preparatoria, en fin. Y tienes un ritmo de crecimiento económico muy interesante. Este año vamos a tener la inversión privada más alta de los últimos 25 años, junto con inversión pública también muy alta. Es la más alta del país en términos proporcionales a tu presupuesto. Desde luego hay muchas cosas que hay que hacer todavía, pero me parece que eso te dice más o menos de qué estás hablando con una izquierda que gobierna. Ahora, ¿qué pasa con la...? El PRD es el principal instrumento de la izquierda mexicana hoy por hoy. ¿Qué es lo que hay que definir? Bueno, lo que vas a tener que definir, o quiero decir, vamos a tener que definir quienes militamos en el PRD, es qué propuesta le hacemos al país para el 2012 en adelante. ¿Cuál sería la ruta que se propone? Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es algo muy similar a lo que hemos pensado y llevado a cabo en la ciudad. ¿En cuanto a qué? Bueno, digamos, expansión de tus servicios educativos, servicios de salud. Un país en donde tu distribución del ingreso antes de contribución fiscal es igual después de contribución fiscal, lo cual es increíble. Es un tema central que hay que corregir para tener los recursos necesarios para salud, educación, que sí hay muchísimo que hacer. Cuidar el poder adquisitivo del salario, que se ha deteriorado muchísimo. Abrir el acceso al crédito. Es imposible el crédito en México, o casi. Ahora, pero a lo mejor nos estamos saltando un paso. Este es, digamos, ya una plataforma que tú estás vislumbrando, digamos, del PRD hacia la ciudadanía para proponer en 2002. Hay una etapa previa, que es cómo resuelve el PRD su oferta adentro. Es decir, quién es el abanderado del PRD en las elecciones presidenciales. Y ahí sí está pendiente un debate, que yo espero que sea un debate público, que sea abierto, lo imagino civilizado, entre dos visiones que sí percibo yo muy distintas de la izquierda mexicana y que representan Andrés Manuel López Obrador y tú. Desde luego que no me interesa ahí que haya, digamos, amarrar navajas, pero sí es importante demarcar diferencias. Que sea, digamos, una disyuntiva que tiene un significado. No es lo mismo lo que puede significar una presidencia o una candidatura de uno o de otro. Y a lo mejor eso es lo que habría que tratar de definir, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que yo he propuesto, y parece tener el consenso tanto de López Obrador como de los partidos involucrados, no solo el PRD, es, bueno, a ver, no tenemos en esta ocasión, como sí lo hubo en 2006 claramente, o incluso yo diría hasta 94, quizá en el 2000 también, con el caso del ingeniero Cárdenas, no tienes una candidatura obvia, porque los números son, digamos, estás compitiendo. Primera vez que se nos presenta, que yo recuerdo. Entonces, ¿qué procedimiento podemos seguir o qué método? Porque si no salvamos eso, difícilmente vamos a ser creíbles en términos del proceso electoral. Entonces se decía, bueno, hagamos una encuesta. ¿Por qué una encuesta nacional y no una elección interna? Porque una elección interna es un esfuerzo inmenso, puede ser extremadamente costoso para el partido
Y además muy desigual dada la implantación del partido entre un estado y otro. Es decir, de pronto puedes tener más votantes en un municipio que en 3 estados, ¿no? Entonces, bueno. Y un proceso muy vulnerable también a trampas. Probablemente conflictivo, en fin. Sí. Bueno, entonces, hagamos una encuesta y antes de la encuesta hagamos al menos un par de debates o diálogos, como se les quiera llamar, para que a quienes van a opinar pues les quede claro qué es lo que cada quien piensa sobre problemas muy específicos y relevantes del país. Eso es lo que se ha propuesto. Andrés Manuel dijo, bueno, yo estoy de acuerdo en que sea por encuesta. Hoy lo que se está trabajando de pronto lo duda, ¿eh? A veces dice que esto que las encuestas tienen cierta ventaja para la mafia, ¿no? De pronto las pone en entredicho, digamos. Pues yo no conozco una posición distinta del Evo, digamos. Bueno, hay una entrevista radiofónica en donde dice que quién sabe si son confiables. Dudas sobre las encuestas. Sí, bueno, ¿no? Se entiende que serían encuestas técnicamente bien hechas, en fin. Nadie va a aceptar una encuesta mal hecha, ¿no? O incluso se puede invitar a instituciones que las hay, por fortuna, en nuestro país. Pero a mí me parece que, bueno, hasta ahora no conozco yo una posición distinta o diversa. Y no creo que se llegase a plantear una posición diversa cuando ya se ha dicho, bueno, la encuesta es el mejor método. Si se dijera ahora, hagamos elecciones internas, bueno, pues habría que justificar entonces, ahora por qué sí, ¿no? Eso se habló hace meses. Bueno, entonces, mi punto es, nosotros tenemos que tener un método abierto, muy transparente. Una encuesta me parece muy lógico. Se ha usado en ocasiones, no para la presidencia, con éxito. En elecciones locales. O incluso en el DF, ¿no? Y entonces hay que irnos por una ruta en ese sentido y finalmente pues, acatar los resultados de la encuesta. Ahí sí, no hay vuelta de hoja. Yo decía, un par de diálogos o debates para ese objetivo. Sí. Ahora, Marcelo, hay un dilema para la izquierda realmente doloroso. Si la izquierda se divide, pues francamente van a quedar en proporciones, digamos, muy pequeñas, muy marginales. Y eso para los equilibrios del país es muy grave. Sí, eso sería muy mala idea. Un país que ha sido gobernado por un partido de centro-derecha, por denominarlo como ellos mismos se definen, un país en donde habiendo muchísimas carencias, habiendo muchísimas necesidades, el pensamiento progresista no abunda en demasía. Si Andrés Manuel López Obrador está en la boleta, como muy probablemente esté por parte de Convergencia y en la boleta probablemente por el partido, por el PT, pues entonces a ti se te presenta también una situación muy complicada, porque si peleas al interior estar en la boleta por el PRD, entonces vas a dividir el voto de la izquierda. No me gustaría estar en tus zapatos, porque, digamos, hay quien dice, bueno, es que esta no es la de Marcelo, a Marcelo le corresponde la próxima, que se vaya al Senado y que una vez que López Obrador, digamos, no es Rambo, no puede haber versión 1, versión 2, versión 3, entonces bueno, que él se lance, 3, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Porque como militante, pues tú dirías estoy en contra de la división, pero pues también es tu caso, ¿no? Tú eres el 100% de la Sí, de yo la te diría, situación. hasta ahora lo que yo he conversado con Andrés Manuel y lo que veo es, vaya, no tengo indicios o elementos para pensar otra cosa, es que esa encuesta se va a realizar, porque no tiene otra solución posible. ¿Piensas en una encuesta? ¿Piensas en 3? Digamos, tendría que ser una para que sea, digamos, Pienso, que sea, digamos, que juegue todo a esa encuesta, o que pudiera haber 3, o que pudiera haber, no sé, cómo se ponderan. yo lo que he esos? propuesto es que se haga Una. porque quizás hacer 3 sería más complejo. Pues sí. Además tienes un tiempo que marca la ley, que es el registro de las coaliciones, Sí. que es en el mes de noviembre, Sí. hacia la segunda quincena de noviembre. Entonces, por otro lado, las precampañas son ulteriores, o sea, es una legislación Sí, a poco difícil de absurda. entender eso, Sí. porque si dices, ver, te pongo aquí las coaliciones y luego son las precampañas. Sí. Entonces, ¿de qué se trata, verdad? Pero en fin, así está la ley. Entonces, una encuesta no es un proceso interno propiamente dicho. Cualquiera puede publicar. Bueno, hoy hay encuestas publicadas. Entonces, Con buenas noticias para ti, ¿no? con buenas noticias, sí. Y otras preocupantes, pero en fin, no todo siempre es bueno. Pero a lo que voy es, que es tu pregunta,
O sea, yo parto de una decisión fundamental, que es sujetarme a un proceso que hasta ahora no se ha propuesto otro. Lo que sí no voy a aceptar es que alguien diga yo voy y a mí no me importa nada. Es como si yo dijera no, eso no podemos hacerlo. Y creo que el costo sería muy alto, no solo para el conjunto de la izquierda, sino para quien se vaya por esa ruta. O sea, lo más sensato, me parece, a la luz incluso de lo que piensan quienes militan en los partidos de izquierda, es que haya un procedimiento claro que te permita resolver. Ahora, si somos capaces de eso, pues eso te coloca en una posición política muy distinta en términos de competencia. Sí. Sin duda. Si no eres capaz de eso, entonces también no te lleva a lo que tú me dices, que es una locura, ¿verdad? Sin duda, yo creo que digamos, si se logra salvar ese escollo, me parece que en una elección como la que pinta, pues yo creo que la izquierda puede ser el foco que polarice, digamos, que tenga el imán de la animadversión que todavía suscita el PRI. Y en donde las elecciones, como se han presentado en los últimos años, que sean básicamente polares, yo creo que el PRD puede ser la opción que cuestione el regreso que algunos dicen inevitable del PRI. Yo creo que estaría bien ubicado. Eso sería tu entrada. Sí. Yo coincido absolutamente contigo. Entonces, es algo que hay que lograr. Sí. Hasta ahora, en lo que he conversado con él, esa es la situación. Me dicen, oye, ¿tú crees que eso va a ser así? Bueno, es que en política no puedes guiarte por una especulación, puedes tener un plan B o un plan C. Pero sí por la experiencia, Marcelo. Tú en tu discurso del 21 de junio hablaste como una diferencia central entre tu visión de la izquierda y otras, no la nombraste, pero no hacía falta, tu compromiso con la legalidad sin ambigüedades. Bueno, a mí me parece un punto central. Yo creo que eso es central y creo que tiene que ver con un compromiso con instituciones, con la ley, pero que tiene que ver también con un compromiso con ciertos referentes de neutralidad que existen como las encuestas. A mí me parece que tu apunte, que sale así un poco como sin quererlo, es una diferencia central que sí genera en muchos una duda de que el otro personaje esté dispuesto a acatar esas instancias de neutralidad que son las leyes, que son los tribunales o que son las encuestas. En ese mismo sentido, yo quisiera decir, yo creo que tú has hecho un trabajo muy delicado, porque si uno compara las gestiones de Andrés Manuel López Obrador y la tuya, uno se da cuenta de que en los hechos tú has ido cambiando de estrategia en muchas cuestiones. A ver, comienzo por lo más evidente. Mientras durante la gestión pasada no se construyó un metro de metro, pues tú decidiste echar adelante el metro. Mientras en la gestión pasada, digamos, no se dieron pasos en cuestiones no solo simbólicas, sino importantes en la convivencia. Estoy pensando en las sociedades de convivencia, que nacieron, tú y yo firmamos hace 10 años, ¿te acuerdas? Los primeros papeles sobre este tema. Estoy pensando matrimonios entre personas del mismo sexo, estoy pensando en aborto, estoy pensando en una serie de temas que para los equilibrios del país son muy importantes. Entonces, sí ha habido un avance. De hecho, se trata de dos izquierdas diferentes. Yo no voy a decir aquí, bueno, cuál me gusta más o cuál me gusta menos, pero sí hay proyectos distintos y tú los apuntaste en el procedimiento, digamos, de aceptación de este impulso hacia la presidencia de la República. Y coincido con Jesús, si esto va en serio, pues vamos a terminar con dos posiciones bastante diferenciadas. ¿Cómo piensas que se va a procesar por el parte del PRD? Del PRD y de Andrés Manuel López Obrador. Los demás partidos. ¿Van a asumir esta modernidad de izquierda? Es un poco lo que decía Carlos Fuentes el otro día, bueno, una izquierda más moderna, una izquierda menos populista, una izquierda más consciente de las responsabilidades de gobierno. ¿Tú crees que la otra parte, la contraparte, se adhiera o se van a seguir con Convergencia y PT? Yo creo que mucho va a depender del grado de apoyo que suscites. En la medida que se va diferenciando, que va quedando claro que son ideas distintas, que por cierto, en ese debate sería interesantísimo porque son muchísimos los temas, algunos ya apuntabas. Sí, la legalidad. Tú decías, otros los apuntaste tú, sobre temas y diferentes prioridades. A ver, al final del día, la encuesta, ¿qué ventaja tiene? Decir, bueno, a ver, quienes simpatizan conmigo dicen, no, pues nosotros tenemos razón porque tenemos que tener el apoyo de una parte de la clase media, claro. Tenemos que tener un compromiso con la legalidad muy claro porque queremos el gobierno, no podemos tener otra posición, en fin. Igualmente, me imagino quienes rodean a Andrés le van a decir, no es que tú tienes razón,
las razones, argumentos que se quiera. La ventaja que tiene una encuesta es que te permite ver cuál de esas posiciones está suscitando o no el mayor apoyo posible. Y eso es lo que debe determinar. Es decir, aceptado como está, que debe ser una encuesta, que debe ser una encuesta por obvio al conjunto de la opinión. O sea, no puedes hacer una encuesta excluyendo. Digo, podrías, pero no es muy lógico eso. Entonces, me parece que vamos en la dirección correcta. Y finalmente, si nosotros tenemos razón, eso se tiene que mostrar en las encuestas, o viceversa. Ahora, también hay una experiencia reciente de una polarización interna muy delicada, que yo creo que tendrían que tomar con mucha seriedad todas estas señales que hay en redes sociales, en expresiones distintas, de mucha desconfianza mutua y a veces expresiones de odio hacia adentro, de ataque que implica no tenemos una visión de izquierda diferente, sino ellos son cómplices de la mafia, ¿no? Y en ese aspecto yo sí veo que hay de pronto señales que sugieren, bueno, pues nos la jugamos solos. Jesús Ortega, por ejemplo, lo dijo hace unas semanas, en donde dice nosotros estamos dispuestos a irnos por nuestra propia cuenta. Me parece un mensaje delicado. Quizá tiene que ver con la gestión de las amenazas públicas, pero yo creo que sí hay ahí también existe, sí hay digamos, una racionalidad para la unión. Hay pasiones que van para pues mira, para lados rivales, ¿no? Pero por supuesto, y hay animadversiones de muchas personas, sí, en fin, que siempre es una mala idea en política, ¿no? Cada vez que descalificas a un adversario por razones morales o quién sabe qué, bueno, salvo que sean justificadas. Pero bueno, entonces yo no voy a caer en eso. Procuro que quienes simpatizan con nosotros tampoco lo hagan. Y al final del día me parece que los incentivos, por decirlo así, o los razonamientos que están en favor de que se haga una encuesta y respete, son muy altos respecto a cualquier otra postura. Si yo te dijera, yo de todas maneras voy a ir, dirías, bueno, esto no es muy racional, francamente. Es más, no vas a ir a ningún lado. Yo así lo veo. La política tampoco se hace solamente con cálculos racionales, también... Pero tenemos una obligación. Tenemos ¿sí? una obligación quienes estamos o buscamos encabezar ese proyecto. Es decir, yo entendería que, por supuesto, hay intereses, hay pasiones, sí, pero digamos, quienes somos los directamente responsables, no creo que podamos ni debamos pensar en otros términos, porque inclusive nos va a ir muy mal. Sí, suicida. Se suicida. Ya nos comimos el segundo bloque, viene el tercero, que es la presidencia. A Vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con Marcelo Ebrard, ahora rumbo a la presidencia 2012. Vamos a un corte y venimos. Bueno, seguimos hablando con Marcelo Ebrard, hemos hablado un poco de la ciudad, hablamos de las dificultades para tener una candidatura de unidad de la izquierda mexicana. Creo que sería importante hablar de cuál sería la propuesta de Marcelo Ebrard de llegar a la presidencia de la República. Y a mí me parece que quizá podríamos, lo podría plantear en términos de cuál sería la iniciativa, digamos, eje que podría plantear Marcelo Ebrard al llegar a la presidencia. Es decir, ¿cuál es la prioridad? Yo creo que son dos cosas que por cierto están muy vinculadas y que tienen un resultado. Voy muy breve, muy rápido. El país tiene un dato muy desalentador, que es el crecimiento de la pobreza. Eso es apabullante, ¿no? Cada año nos enteramos cuántos millones más tenemos. No obstante que somos un país que está junto a la economía más grande del mundo, con problemas, pero finalmente es la economía más grande del mundo. Entonces, mi primer objetivo estratégico sería reducir la pobreza mexicana. Sé que no es sencillo, pero esa es la meta al final del día. Estás hablando de 52% de la población, 18,5 millones en situación extrema, en fin.
Eso me parece muy grave, eso no es posible y eso no se puede sostener. El otro que está muy vinculado es las mediocres tasas de crecimiento económico de México, inexplicables casi, incluso en el contexto de América Latina. Entonces, no planteo abandonar medidas sensatas que han dado resultados para mantener la estabilidad económica del país, por supuesto. Pero me parece que no hay justificación para algunas cosas que yo comentaba hace un momento. Una distribución del ingreso muy mala y después de contribución fiscal igual, pues, no puede ser, ¿no? Eso se puede corregir, es un tema de política pública. El tema de el acceso al crédito, solo te doy un dato. En México si creemos sumas, tarjetas de crédito, en fin, penosamente andarás llegando a 23%, algo así, quizá 24%. Chile tiene el doble. Entonces no veo cómo pueda crecer nuestro mercado interno con esas condiciones. Ahora nos hablas de dos Salario objetivos. mínimo también. Bueno, Dos objetivos. Crecimiento económico y reducción de la pobreza. Pero digamos, Al final del día. ¿cuál es la palanca, digamos, que hay que mover para que estos dos objetivos... O sea, ¿cómo le vas a hacer? Sí, y me gustaría tratar de ver tu sentido de prioridad en cuanto a acciones, en cuanto a decisiones. ¿Cuál sería la iniciativa central? Bueno, yo creo que tu gobierno. tienes que hacer varias cosas. Primero, todo lo que es en el esfuerzo respecto a la economía del país, hay mucho que hacer. Mencionaba yo algunas de las medidas posibles. Es todo un paquete de medidas para lograr 2.5 más de crecimiento del Producto Interno Bruto en condiciones de estabilidad económica. Creo que Pero es a ver, factible. ¿cuáles son esas medidas? Bueno, yo te diría expansión de crédito, aumento de la inversión en infraestructura, que es muy baja. Habría que hacer un programa de vivienda bastante importante para los sectores no formalizados o que no tienen acceso ni a vivienda de Infonavit. Estamos construyendo en el país 750,000. Creo que podría llegarse fácilmente al doble. Brasil está arriba de 2 millones. Necesitaríamos una acción muy importante de proyectos gubernamentales y proyectos privados respecto a la infraestructura en general. Está el tema del sector energético, hay que entrarle a Petróleos Mexicanos, darle mayor autonomía. A ver, entrémosle. ¿Qué quiere decir para ti tocar ese tema? Un tema que ha sido un poco tabú en tu, digamos, en tu partido. Yo lo que diría es que el tipo de manejo que tienes hoy de petróleo... A ver, estructuralmente Petróleos Mexicanos, ¿qué es? Además de una empresa inmensa, está demasiado subordinada como tal a las decisiones de la administración, básicamente vía la Secretaría de Hacienda. Eso es histórico, ¿no? Vaya, no te hablo de algo novedoso. Entonces, es muy difícil administrar una empresa de ese tamaño cuando no tienes ningún margen de decisión ni de acción. Entonces, a mí me parece que Pemex debería de tener un grado de autonomía muchísimo mayor, que no tiene que ver necesariamente con el tema de privatizar. No, simplemente con pero otro no rol. tendrá que ver también con competencia, con tener señales de competencia absolutamente. A las que hemos pero tu punto de ¿no? partida es que la subordinación en la que está, bueno, hasta las decisiones del Consejo de Administración se toman en otras esferas. Es imposible manejar esa empresa como está. Pero Ahora entiendo por supuesto, que el pico de producción petrolera mexicana fue en 2004 y que hoy estamos en una situación muy difícil. Una caída. O sea, no estoy pensando que en el primer año logres de pronto revertir todo eso, pero sí pienso que estructuralmente hay que tomar la decisión de que sea una empresa con mucho mayor autonomía, lo cual va a tener un cierto costo fiscal que lo puedes también absorber. a eso iba yo. Yo creo que lo tienes muy claro de la parte, digamos, de Petróleos Mexicanos. O sea, Petróleos Mexicanos de alguna manera está estrangulada por el fisco y nuestro fisco graba poco porque tiene a Petróleos Mexicanos. Es un mal negocio a la larga y un buen negocio a la corta, en el sentido de que pues, los gobiernos no graban, se apoyan en Pemex, ordeñan a Pemex y pues a la larga tienes una estructura fiscal muy débil y quiebras a la empresa, que es al punto al que estamos llegando. Yo creo que es un buen punto de arranque, pero en lo fiscal, ¿qué plantearías? Porque en paralelo se tienen que tomar medidas para obtener los recursos que liberarías para la inversión en Petróleos Mexicanos. Bueno, yo creo que la contribución, o sea, si tú ves la distribución de la riqueza mexicana, te vas al primer 5% Sí. y analizas su contribución fiscal, es muy baja. Es de las más bajas del mundo, mano. Eso lo vamos a tener que corregir. Es interesante el artículo hoy de Warren Buffett
al respecto, ¿no? Ya dejen de consentirnos, cóbrenos impuestos, ¿no? A los más ricos de Estados Unidos. Porque Estamos dispuestos a pagar. Porque esto no va a funcionar. ¿No? Sí. Pues aquí te pasa a un grado, me parece que extremo, insostenible. Y además hay un tema de calidad de gestión fiscal. Déjame solo darte un dato. Sí. El año pasado hubo devoluciones fiscales por casi 100,000 millones. Para darte una idea, que por cierto es poco verificable esa información, pero suponiendo que se trate de la gestión fiscal, o sea que pierdes juicios, lo que tú... Sí, ¿no? sí. El aumento que querían al IVA son 71,000 millones al año. O sea, devuelves más, ¿no? De la contribución ya de por sí reducida de los sectores de más alto ingreso Que lo que que cobrarías. lo que podrías cobrar. Entonces me parece que ahí hay muchísimo que hacer y creo que es factible hacerlo. Ahora, estoy consciente de que hay una serie de problemas que tiene el Estado mexicano, las pensiones, en fin. Tampoco hablo de panaceas, pero sí lo que no puedes fundamentar es que tengas una contribución tan débil, porque entonces sí no podemos lograr ningún objetivo. Ahora, ¿qué otros instrumentos? Dicho esto, en la parte, digamos, de tu estrategia social, ¿cuál es la clave? La educación. Entonces, tenemos 56% de los jóvenes hoy, entre 15 y 20 años, según los datos de la OECD, fuera del sistema educativo. Es una duda. Imposible, man. Entonces, ese me parece a mí debería ser el esfuerzo más relevante. Hay otros que hay que hacer. ¿Cómo le hacemos entonces, digamos, para aumentar la cobertura, sobre todo en educación media y superior? Pero ¿cómo le hacemos también para mejorar la calidad de la educación básica, en donde podemos decir que en términos generales está resuelto el tema de la cobertura, pero que no estamos formando a los niños mexicanos con los conocimientos y las capacidades necesarias? En términos, digamos, de reforma educativa, ¿hacia dónde piensas tú que debemos caminar? Bueno, en el caso de educación media superior, lo que ya te comentaba yo, que entiendo que es un esfuerzo titánico, pero pues, plausible. En un sexenio creo que podríamos aumentar sensiblemente eso. ¿Qué tanto? Bueno, si te vas a porcentajes agregados y tu posibilidad de acceso a educación superior es 30 hoy, deberíamos estar llegando arriba del 52%. No hay razón por la cual México no pudiera plantear ese objetivo. En educación básica, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que hay que hacer un sistema que te permita evaluar el desempeño de los maestros. Creo que se puede hacer. Bueno, en eso ha caminado un poco la gestión del presidente Calderón. Digamos, ahí son pasos quizá tímidos, pero ahí van. Esa es la línea de la administración Habría que hacerlo actual. más rápido. Y tenemos que ampliar horarios, que va a tener su costo. Y el otro concepto es todo lo que puedes meter de extracurricular. Un poco lo que hicimos aquí con los niños de primaria que tienen mejores calificaciones, que hicimos cursos extracurriculares. Vaya, los más socorridos son cómputo e idiomas. No porque nosotros así lo hubiésemos definido, es lo que te piden. Aquello que decía la Bastida. Que tiene lógica, ¿no? ¿Te acuerdas que lo criticaron mucho? Y Quizá no lo dijo como debía decirse, Sí, pero sí. tenía razón en ese sentido. Bueno, entonces, todo eso que te acabo de decir yo creo que lo podemos hacer ahora. Hay que tomar en cuenta que tienes niveles de calidad muy distintos en el país. Y por lo tanto va a haber entidades federativas donde tienes que hacer un esfuerzo muy grande. Típicamente, digamos, el sureste mexicano. Sí. Entonces, sé que no es algo que puedas lograr en todos lados al mismo tiempo, pero debiera ser nuestra gran tarea nacional. Yo no me explico cómo pudiera no plantearse eso. Marcelo, un nudo que ha vivido el país desde 1997 es de alguna manera también producto del diseño institucional, y es que los partidos que están ganando con porcentajes que no les dan Sí. para realmente tener una presencia fuerte en el legislativo. ¿Qué opinas de las coaliciones? ¿Buscarías una coalición de gobierno para realmente intentar tener una mayoría y poder formar una mayoría, negociar planes de gobierno y una vez que se negocian estas cuestiones, poderlas sacar adelante? Porque si no la presidencia parece una vitrina muy desgastante, ¿no? Pues intentan muchas cosas y pocas avanzan, pocas... Yo sé, mira, estamos en un país con una tradición presidencialista muy, muy grande. Lo que yo pienso es, necesitas varios acuerdos nacionales. Uno, el primero es cómo tomas las decisiones. Sí. Y me parecería que lo más lógico es que tuvieras
o casi necesariamente vas a tener que armar un gobierno de coalición. Entonces, hay como dos maneras de hacer las cosas. Una es suponer que un partido tenga mayoría absoluta, cosa que será siempre una excepción muy grande. Puede ocurrir, pero es una gran excepción. A lo que nos hemos habituado es a que el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta. Y eso se debe a que nuestro sistema de partidos tiene más de 2 grandes partidos. Sí. Entonces yo sería partidario de que hubiese gobiernos de coalición donde claramente los ciudadanos sepan que ese gobierno, cuáles son sus objetivos comunes, cuáles son las políticas públicas que van a defender, y eso te garantizaría tener mayoría para llevarlo a cabo. Lo puedes hacer de otra manera también, puedes llegar a acuerdos puntuales, y ahí el problema es que los ciudadanos rara vez tienen claro de qué se trató esa negociación. Son muy alejadas del... Te planteo 2 escenarios. Te amaneces el primer domingo de mes, o más bien el primer lunes del mes, y estás cierto de que ganaste la elección, pero tienes 30 y tantos %. ¿A quién buscarías? ¿Buscarías a un partido? ¿Buscarías puntos en concreto? Yo buscaría, es decir, sobre la base de lo que aquí hemos dicho, claro que hay muchos temas que no tocamos, pero si nos vamos a ir sobre este plan, qué partido o cuáles de los partidos podrían coincidir? Es que no hay muchas este opciones, digamos, o buscas una coalición con el PAN o buscas una coalición con el PRD, en el entendido de que PT y Convergencia estarían, digamos, que se logró una unidad en la izquierda. ¿Por dónde te vas? ¿Dónde hay mayor afinidad? ¿Dónde hay mayor posibilidad de puentear, de tejer? Ese es un escenario. El otro es tú vencido, saberlo. te quedas en segunda posición y te invitan a colaborar, te invita el vencedor, que es del Partido Revolucionario Institucional. ¿Colaboras? Porque es ahí donde vamos a ver si nuestra cultura política realmente ya da Yo creo para que la coalición. necesitamos cambiar una parte importante de nuestro régimen político, que sería, yo planteaba el otro día que separáramos jefe de Estado de jefe de gobierno. Puede parecer muy teórico, pero no lo es. De hecho, ha funcionado en algunos países del mundo. Y creo que eso es lo que debiéramos hacer. Es decir, no se trata de un acuerdo político, digamos, frágil, sino se trataría de otra cosa, de integras un gobierno de coalición. Por 3 años, hasta que vayas a las elecciones hasta tu intermedias. siguiente elección. Pero eso implica, digamos, hay 2 vías para esto. Uno puede ser, digamos, simplemente un ejercicio de voluntad del presidente que quiere tener un respaldo mayor, u otra cosa es que las leyes lo obliguen. Será lo mejor, ¿no? En donde podríamos estar caminando, creo que hacia allá estás viendo tú, a un sistema más cercano al sistema parlamentario, en donde aseguremos que el gobierno tiene una base para gobernar. ¿Tú piensas que hace falta, digamos, cambiar tan de base al sistema constitucional mexicano? Yo creo que sí. Sí. Es decir, lo que hemos visto, digamos, desde el segundo periodo de Zedillo, presidente Zedillo, a esta fecha que ya ha transcurrido, son 14 años, ¿no? Es recurrentemente un ejecutivo en minoría. Minoría en el Congreso. Que saca su presupuesto sobre la base de negociaciones muy complejas, su ley de ingresos, pero su programa, bueno, yo diría muchas cosas se les han aprobado, habría que decirlo. El Congreso ha apoyado al presidente Calderón en materia de seguridad, sin duda. Pero vaya, muchos temas que eran parte de su plataforma, no pudieron llevarse a cabo. Entonces pienso que la solución nos va a llevar finalmente a un régimen más parlamentario en donde el gobierno siempre está en mayoría. De hecho, es quien gobierna, ¿no? Claro, es lo lógico. De hecho, desde eso podría gobernar efectivamente y no simplemente habitar una casa con guardias. Tú dirás, oye, pero eso tiene un costo porque no vas a poder implementar todas tus reformas, probablemente. Pero caso contrario, si estás en minoría, pues sería más grave. Entonces... Nos queda muy poco tiempo y no te nos puedes ir sin contestarnos una pregunta, Marcelo. Seguridad. Las personas que nos están viendo ahorita en toda la República, su problema número 1 es seguridad. Y tú has participado en CONAGO, en esta conferencia de gobernadores, ya has presidido CONAGO e hicieron un operativo que por los resultados pareciera ser alentador. Después de haber estado ahí, ¿qué le propondrías a la ciudadanía? Porque si llegas a la presidencia vas a heredar este enjambre de problemas de seguridad que tenemos, ¿no? Mira, yo en primero pensaría hay que mantener la lucha, la presencia, la investigación, pero hay que quitarnos la idea de guerra. La guerra es un problema muy serio, incluso conceptualmente hablando. Eso lo inició el presidente Nixon.
después de Vietnam, por razones de otro carácter. Pero me parece que desde el término y la filosofía asociada a la guerra es una mala idea. Oye, pero eso no va a ser suficiente, no, ya lo sé, pero es un punto de partida. Segundo, una vez dicho todo lo que hemos comentado respecto a inclusión de los jóvenes en el sistema educativo, crecimiento económico, me parece que es indispensable eso. ¿Qué más habría que hacer? Formar rápidamente las policías estatales. De acuerdo a la experiencia que yo he tenido en el Distrito Federal, me parece, aunque no es la única razón, que el tener una policía unitaria con ciertas tradiciones de mando y obediencia, pues es muy importante, ¿no? Entonces eso habría que tener en Jalisco, hay que tenerlo en Monterrey, hay que tenerlo en muchas partes del país. Otro tema muy relevante me parece el tema de los recursos, la investigación respecto a los recursos, ser más efectivos en el flujo de efectivos, demasiado dinero el que está circulando por ahí. Y otra cosa te diría, necesitamos plantearle otra agenda a Estados Unidos. Absolutamente. O sea, Estados Unidos está cambiando su postura. Digamos, el extremo sería Nixon, si tú quieres, Sí, y algunos de los últimos discursos del presidente Obama pues te dejan ver otra línea estratégica, ¿no? Entonces hay que ponernos de acuerdo con ellos, con nuestra propia visión también, porque estamos pagando un costo muy alto y no basta con decir es que es culpa tuya porque tu mercado es muy grande. Sí, bueno, ¿hacia dónde vas? Estados Unidos está, digamos, legalizando el consumo abierto de sustancias como la marihuana, alrededor ya de, ¿qué será?, 18, 19 estados, con diferentes modalidades. Pareciera una tendencia entonces. Entonces, habría que tener claro, a ver, vamos a aclarar cuál es la estrategia que vamos a seguir, porque tú a Estados Unidos me dices, no puedo controlar el consumo y el flujo por mis aduanas, no puedo controlar la venta de armas a tu país y tampoco puedo controlar el flujo de efectivo, bueno, o de recursos. Entonces, vaya, estamos en un problema mayor, ¿verdad? Entonces, en México hay que hacer todo lo que ya dije, pero a mí me parece que sí debiéramos sentarnos con Estados Unidos pensando en una agenda diferente. Sí, porque nos podemos amanecer un día con que ha sido legalizada la marihuana para usos de diversión en California y entonces con qué cara el presidente de la República le sigue exigiendo a las Fuerzas Armadas de México que dejen la vida, y no es metáfora, en la persecución de esa sustancia en particular, ¿no? Entonces me parece que es un tema central. Sí. El otro que ahora mencionas, que tiene que ver con cuál es la participación de las Fuerzas Armadas, tienen que ser sustituidas por policía. Yo pienso, y no me recuerdo que lo leí cuando estaba yo estudiando, De Gaulle decía, general De Gaulle, la peor idea que tuvo Francia fue usar al ejército en vez de la policía. Te hablo en otro contexto, lo que tú quieras. Pero me parece que son misiones distintas. Son misiones totalmente distintas, ¿no? Entonces, entiendo que a veces no te queda otra porque no hay policía, pero habría que formar rápidamente esas policías, ¿no? No lo veo como algo descabellado, sino como algo indispensable en el corto plazo. El trabajo que acaba de presentar la Universidad Nacional es interesante sobre eso, porque plantean una política integral a la luz de todo lo que se ha vivido. Me pareció muy interesante su propuesta, una de ellas es esa. Muy bien, pues Marcelo, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Te agradecemos esta conversación. Estamos también en espera de poder conversar aquí en esta mesa con Andrés Manuel López Obrador. Ojalá acepte nuestra invitación. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Nos veremos nosotros el próximo lunes en otra conversación en Entre Tres. Barra de Opinión presentó. En 1957, Schuman concibió un mercado regional, esto es, en Europa. Fueron 3, 6, 9 y 12 naciones las que posteriormente se integraron a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA, Comunidad Económica Europea, y desde enero de 1994, Unión Europea. Actualmente suman 27 naciones, y con México, en este periodo significativo, 1997,
1998 se creó un tratado de libre comercio México-Unión Europea denominado TELCUE. A partir de ese momento, México aprovecha y particularmente diversifica su mercado para consolidar la economía en aquella región. Sin embargo, hay una cláusula democrática que exige velar por democracia y derechos humanos que México, desde luego, debe dar cabal cumplimiento. México tiene la oportunidad de consolidarse en aquella región y con ello blindarse ante futuras turbulencias internacionales. México, Unión Europea, presentes.